Egunon de Noí, soy Patricia Martínez, responsable del proyecto de la vigilancia a la prospectiva de Innovasque, y lo primero, gracias por conectaros a este webinar ya número 12, en donde estamos compartiendo las experiencias de vigilancia, inteligencia y prospectiva de organizaciones de todos los tamaños y sectores. Estas sesiones, como ya sabéis mucho, se enmarcan en el objetivo de Innovasque de promover entre las organizaciones vascas una cultura de prospectiva, de mirar y pensar en el futuro. Cualquier organización socia de Innovasque que quiera contar su experiencia, como hoy lo va a hacer Baiba, solo tiene que contactar directamente conmigo, yo le digo todo lo que tiene que hacer y os hacemos un acompañamiento real hasta el día del webinar. Os animo a que participéis y aprendamos de las experiencias de unos y otros. Los vídeos de las experiencias anteriores, como va a estar la de hoy de Baiba, están disponibles ya en la web de Innovasque. Y la de Baiba estará ya la semana que viene. Como digo, hoy contamos con Baiba, que es una organización que se dedica a la consultoría de estrategia y aceleración de proyectos de innovación en el sector agroalimentario. A través de ejemplos de empresas alimentarias se abordará la importancia de la cultura del aprendizaje continuo, la relevancia de los procesos formales e informales para crear proyectos de innovación y cómo la práctica de la vigilancia y la prospectiva prepara a las organizaciones para que puedan anticiparse a los cambios. Hoy Susana Fernández Soroeta, socia de Baiba, contará de forma sencilla y práctica cómo generar innovación en esta micropyme de 3 trabajadores. Ya estáis viendo que últimamente nos estamos dedicando sobre todo a las pymes y micropymes, pero bueno, es una labor también ejemplarizante. Temas técnicos. Una vez que acabe la exposición, habrá un turno de preguntas, por lo que os rogaría que cualquier pregunta que queráis formular la escribáis en el chat, las podéis ir escribiendo a medida que avanza la charla. No esperéis hasta el final y yo luego cuando acabe se lo trasladaré a Susana. Como siempre, perdón por si a la tecnología le da por fallar, que ya sabéis cómo es esto. Y bueno, como os he dicho antes, os agradecería que durante la sesión mantuvierais apagadas las cámaras y los micros para evitar ruidos de fondo y poder escuchar mejor a Susana. Como os he dicho antes, esta sesión se va a grabar para las personas que no han podido asistir o por si la queréis volver a ver y demás. Y para finalizar, que ya sabéis que me enrollo, comentaros que volvemos a activar como el año pasado la pequeña encuesta en la que podéis conocer en qué estado se encuentra vuestra organización dentro del ciclo de la vigilancia, inteligencia y prospectiva. Podéis acceder desde la página web de Innovasque. Bueno, y sin más dilación, Susana, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Patricia. Bueno, primero ya nos has presentado, pero sí voy a empezar hablando un poco de Baiba y también agradeceros a todas las personas que habéis mostrado interés y que os habéis conectado, ¿vale? Porque es un placer poder contar nuestra experiencia y algunas de las cosas que trabajamos en términos de innovación y de vigilancia. Voy a empezar hablando sobre qué es Baiba, porque entiendo que algunas de las personas que estáis conectadas no nos ubicaréis todavía. Baiba es una empresa que nace hace un poquito más de 4 años, cuando nos juntamos un equipo de personas que tenemos una manera de ver el mercado, unas reflexiones similares y empezamos a construir también un propósito común. Baiba nace con el propósito de impactar en el sector agroalimentario, generando nuevas propuestas de valor para el mercado, generando innovaciones en cuanto a producto, a servicio, a modelo de negocio, y también nacemos entendiendo que realmente había una oportunidad en la manera de hacer las cosas y de generar innovaciones, y entendiendo que se podían generar modelos de colaboración diferentes, procesos de innovación más ágiles, dinámicos y centrados en mercado también. Dentro del equipo de Baiba, como decía Patricia, somos 3 socios, John, Carolina y yo. John y Caro pues, están en el otro lado de la pantalla, así que os mandan un saludo. Y el equipo con el que trabajamos en red. Dentro de los proyectos también creemos realmente que hay que aprovechar las fortalezas de cada persona y según las necesidades que tiene un proyecto vamos integrando diferentes personas con las que hemos ido encontrándonos durante el camino, ¿no? Por entender un poco más qué es lo que hacemos dentro de esta parte de consultoría en alimentación, podemos dividir en 3 líneas de negocio. La primera, que sería de Food Kitchen, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con aceleración y desarrollo de modelos de negocio con empresas, ¿no? Dentro de la industria, distribución, etcétera. Y aquí sería, por ejemplo, cuando una industria viene a donde nosotros y nos dice, oye, que tengo un reto que necesito lanzar al mercado en 6 meses y quiero que me ayudéis en términos de estrategia y en términos de ejecución. Y entramos acelerando los equipos o entrando directamente como parte del equipo. O también sería cuando nosotros vamos a donde una industria porque vemos una oportunidad en el mercado que se puede desarrollar y creemos que un agente en concreto tiene el potencial para desarrollarlo, ¿no? La parte de Accelerator sería todo lo que tiene que ver con aceleradoras, incubadoras y la parte más emprendedora de startups.
Y aquí, por un lado, colaboramos con diferentes entidades en el diseño de estos programas de aceleración y en el mentoring de las startups, y también mentorizamos e invertimos en startups que consideramos que tienen o bien potencial de crecimiento o bien potencial de aprendizaje conjunto, ¿no? Que yendo de la mano con esas startups podemos enriquecernos mutuamente. Y por último estaría la parte de personas, que en realidad es un área que podría ser transversal a todo lo demás, porque cuando trabajamos con industria o cuando trabajamos con distribución o con otros agentes, siempre introducimos esa parte de cultura, de personas, de equipo, pero que también en sí misma es un área porque sí que hacemos temas de formación, o bien en universidades gastronómicas intentando aportar al perfil que sale unas competencias más ligadas al emprendimiento, intraemprendimiento y al negocio, y también para perfiles más executive desde el punto de vista de generar entornos de aprendizaje y colaboración entre diferentes perfiles de la industria. Estas serían nuestras líneas de negocio, pero es cierto que más allá de estas líneas, todos los proyectos que hacemos son diferentes. Entendemos que es importante mantener siempre la personalización, la flexibilidad, y sí que mantenemos también siempre intentar mantener la visión holística dentro de los proyectos, ¿no? No nos centramos solamente en un área del desarrollo de un proyecto, sino que vamos, como decía, desde la parte de estrategia, posicionamiento, marca, cliente, mercado, hasta la parte de producción, factibilidad, I+D, desarrollo de proyectos, e incluso llegando hasta la parte de lanzamiento, comercialización, etcétera, ¿no? Y de manera transversal, trabajando la parte de cultura y de personas. Y otra de las cosas que tienen en común los proyectos que desarrollamos es siempre mantener esa visión del ecosistema. Tal vez, de hecho, esta imagen del ecosistema nos define hasta más que las 3 áreas de negocio. Una cosa que teníamos clara cuando nacimos era que si realmente queríamos hacer realidad nuestro propósito y llegar a ese punto en el que pudiésemos impactar con la cadena de valor, era necesario generar un pequeño ecosistema que poco a poco fuese creciendo con todos los agentes de la cadena de valor e ir generando esos vínculos entre estos agentes de manera que se pudiesen ir enriqueciendo los procesos, ¿no? Y así también nosotros ir recibiendo esa visión de cada uno de estos agentes y tener clara cuál era la visión del mercado, ¿no? Trabajando con industria, con distribución, con educación, con instituciones, centros tecnológicos, clústeres y con startups y todo lo que tiene que ver con inversión. Otro de los temas que teníamos claro cuando nacimos era que queríamos tener una cultura concreta como equipo y como empresa y como marca, ¿no? Y tener una manera de hacer las cosas determinadas que, como os decía, era parte de nuestro propósito. Dentro de lo que es cultura dedicamos mucho tiempo desde el principio a espacios de reflexión, de diagnóstico, de conciencia, de compartir aprendizajes, de construir incluso cuál es nuestra visión de hacia dónde va el sector de la alimentación. Y dentro de todas estas reflexiones reflexionamos mucho sobre los valores que para nosotros son lo que determinan esa manera de cómo hacemos las cosas en Baiba, ¿no? Aquí tenéis algunos de nuestros valores. Realmente hay una reflexión detrás de cada uno de estos valores y hay una consciencia de aplicarlos en el día a día. Cuando hablamos de colaboración, entendemos que es importante ser coherentes y generar constantemente esos entornos de colaboración. Tenemos que ser una empresa dinámica, tenemos que dar al aprendizaje el valor que tiene dentro de todos los procesos, ¿no? Y estas reflexiones nos llevaban a hacernos también unas preguntas a las que teníamos que dar respuesta, en términos de asegurarnos de ser una empresa dinámica, de estar constantemente generando espacios de innovación disruptiva, de dar al aprendizaje este valor, de tener esa mirada global, de no quedarnos mirando hacia un único lado. Y dando respuesta a estas preguntas, empezamos a integrar una serie de ingredientes que realmente lo que hacían era alimentar estos valores para que tuviésemos coherencia en la manera en la que hacemos las cosas y de esta manera desarrollar nuestro propósito y desarrollar también lo que eran nuestros objetivos. Dentro de estos ingredientes es donde podemos hablar de vigilancia, de inteligencia y de prospectiva. Voy a empezar hablando de vigilancia, ¿vale? Y voy a contar algunas de las cosas que hacemos en términos de vigilancia y las voy a contar de manera desordenada y aleatoria, porque la verdad es que cuando empezamos a hacerlo, y esto es algo que sí que queríamos reflejar claramente, no teníamos un plan de... Nuestro plan, vale, nace Baiba, tenemos un propósito, tenemos unos valores y tenemos un plan de vigilancia, prospectiva, toma de decisiones y puentes de inteligencia superestructurado. No, empezamos a hacer estas cosas de manera aleatoria porque de alguna manera necesitábamos hacerlas para enriquecernos y para enriquecer, como digo, al final nuestro propósito, ¿no? Dentro de estas fuentes podemos hablar de los viajes de aprendizaje. Empiezo por aquí porque, de hecho,
para mí personalmente es una de las más bonitas, que es algo que sí que hacemos, ¿no? El diseñar anualmente un viaje de aprendizaje que podemos hacer donde el objetivo, como bien dice el nombre, es aprender. Por ejemplo, pues hace 2 años fuimos a Londres y cuando organizamos el viaje de aprendizaje hay tareas previas para cada uno de los miembros, hay una temática, entendíamos que en Londres podíamos aprender de todo lo que es listo para llevar, de platos preparados y generamos una ruta de aprendizaje con diferentes agentes, ¿no? En Barcelona todo lo que es saludable y trendy. En Madrid, por ejemplo, hicimos un safari por todo lo que es gran consumo, viendo a los agentes que más nos podían inspirar y de hecho esto, por ejemplo, es una buena práctica que acabamos haciéndola también con clientes, con una cadena de supermercados chilena que vinieron a España para hacer precisamente este tour, ¿no? Dentro de los viajes de aprendizaje es importante resaltar que son viajes de aprendizaje, porque al principio sí que nos pasaba, ya que vamos a Madrid, cerramos una reunión con esta empresa, hacemos una propuesta. No, los viajes de aprendizaje son espacios de aprendizaje, son espacios de equipo, son espacios de inspiración, de mucho diálogo, donde tenemos ese objetivo de inspirarnos realmente con todo lo que está pasando en el mercado, ¿no? Y son viajes que tienen que estar preparados y que después tenemos que hacer zumo con todo lo que vemos. Por otro lado, la participación activa en foros, por supuesto, en foros que sean o bien estratégicos por ser sectoriales o bien a nivel metodológico, innovación o por localidad, ¿no? El asistir a ferias y eventos. Esto es algo a lo que también damos mucha importancia desde la vigilancia. Como decía, por un lado, todos los que tienen que ver con alimentación, ya sea más de industria, de distribución o de Horeca incluso, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con innovación y startups. Alimentar la mirada, y aquí lo hemos puesto muy en genérico porque, por supuesto, hacemos ejercicios de lectura, de análisis de Nielsen, Alimarket o otro tipo de informes, pero también entendemos que es muy importante estar en constante apertura de antenas, ¿no? Que incluso Instagram, por ejemplo, es una fuente constante de información, que tenemos que estar atentos, todas las revistas sectoriales, LinkedIn, Google y toda la información que está a disposición de las personas. El mentoring de startups, aprendemos muchísimo realmente trabajando con las startups, como ya he mencionado anteriormente, y es un tema de ida y vuelta, ¿no? Nosotros entendemos que les ayudamos y que les mentorizamos a acelerar los proyectos, pero también recibimos muchísima información, incluso trabajamos más de la mano con startups que a lo mejor están en ejes similares en los que nosotros tenemos foco, ¿no? Formación. Lo ponemos también como un eje de vigilancia porque dentro de la filosofía o de la cultura de Baiba también siempre hemos querido que sea una empresa en la que se crece. En Baiba se crece, en Baiba te desarrollas y casi tenemos de manera obligatoria el que cada uno de nosotros cada año vaya haciendo diferentes formaciones que nos van a asegurar estar en actualización, ¿no? Estado de actualización con nuestros clientes y con los proyectos con los que trabajamos. Cada uno, obviamente, decidimos las formaciones que queremos hacer en base a nuestras pasiones o lo que más nos interesa, pero también asegurando siempre que tenga una aplicación en los proyectos que estamos desarrollando. Y el ecosistema también lo he puesto como un eje de vigilancia porque realmente aprendemos muchísimo por estar en este ecosistema, ¿no? que tan completo. Con la industria vamos constantemente actualizando la visión de los retos a los que se están enfrentando, con el gran consumo en cuanto a comportamientos de consumidor, centros tecnológicos, clústeres, instituciones, una visión más global a nivel estratégico. En formación, por ejemplo, por poner un ejemplo, en las universidades, ¿no? Aprendemos muchísimo porque el hecho de estar, si digo, el Basque Culinary Center, cada año con 100 alumnos trabajando en proyectos de emprendimiento, con un perfil de alumnado muy concreto, nos da también una visión muy interesante del mercado sobre una nueva generación, sobre comportamientos de consumo, sobre la manera de pensar y realmente vamos enriqueciendo también nuestra mirada, ¿no? Y la parte de startups que también he mencionado. Y el desarrollo de proyectos también lo ponemos como un eje de vigilancia porque hay una cosa que hacemos en todos los proyectos de innovación que desarrollamos, que es incluir esas prácticas de vigilancia y de observatorio. Siempre en la fase inicial de los proyectos incluimos esa parte de observar el mercado y de incluir e integrar toda la información disponible y luego a lo largo del proyecto también, ¿no? Y realmente aprendemos mucho. Si estamos desarrollando un proyecto sobre platos preparados, toda la información que integremos en esa fase de observatorio con este cliente nos va a dar también mucho aprendizaje, ¿no?
Y los ejes de innovación. Los ejes de innovación, aquí hago un pequeño parón. Nosotros cada año definimos una serie de ejes de innovación en los que nos vamos a centrar y vamos a poner mayor eje, ¿no? Hacemos una vigilancia de todo lo que es más global dentro del sector y dentro de esa vigilancia hacemos un ejercicio de tomar decisiones en 2, 3 ejes en los que nos vamos a centrar ese año y vamos a hacer una vigilancia mucho más intensa en profundidad de sacar esa radiografía de mercado. Por ejemplo, el año pasado definimos snacking como uno de los ejes y ahí entramos en mayor profundidad, incluso yendo ya a qué oportunidades comerciales se identifican, ¿no? En resumen, en términos de vigilancia, todo lo que hemos mencionado son temas que empezamos a hacer, como os digo, de manera desordenada, casi sin pensar en esto es vigilancia, sino porque nos lo pedía el propio proceso de la empresa y que sí han terminado formando un modelo propio que tenemos, ¿no? Ahora voy a compartir un poco sobre este modelo. Sí que cuando empezamos a darle orden a todo esto nos dimos cuenta de que era importante generar, por un lado, esos espacios o procesos de aprendizaje formal, esos objetivos más estructurados, planificados, medibles dentro de un plan. Vamos a ir a un mínimo de 3 ferias al año, ¿no? Y por otro lado, esos procesos informales, no estructurados, improvisados, esos aprendizajes o ingredientes que aparecen cuando no te lo esperas y que también tienes que estar con las antenas activas, ¿no? No puedes decir, oye, no, que no entras dentro de mi plan, ya pues dentro de un año hablamos. En definitiva, creíamos que era importante generar siempre ese equilibrio y ese espacio caórdico. Aquí haciendo un guiño a Dihock y a la teoría de los espacios caórdicos, las organizaciones caórdicas, por dar un poco más de explicación a eso, veíamos que era importante generar espacios de vigilancia, de aprendizaje, de innovación, proactivos entre el caos y el orden que diesen pie a esa innovación, ¿no? Cuando no sabemos lo que va a pasar y cuando tenemos apertura a que pase cualquier cosa, ¿no? Moviéndonos sin llegar nunca a ese caos destructivo que va a provocar apatía ni a ese control excesivo desde la gerencia y desde todo súper estructurado que puede generar parálisis por los pocos espacios que tienes para la disrupción. Volviendo a nuestro modelo, también nos dimos cuenta que era necesario generar espacios de aprendizaje individual, generar espacios de aprendizaje en equipo y generar espacios de aprendizaje en comunidad. Y sobre este mapa ya pudimos empezar a estructurar las buenas prácticas o los ejes de vigilancia que teníamos activos, ¿no? Pues si hablamos de espacios formales individuales, el asistir a webinars, la lectura de informes, la realización de benchmarks, las formaciones, los newsletters. En equipo podríamos hablar de los viajes de aprendizaje, ejes de innovación, sesiones de reflexión y en comunidad toda la participación en foros, colaboración con agentes, mentoring de proyectos, desarrollo de proyectos y mesas redondas, ¿no? Estos son todos esos espacios o acciones que son formales, que sí que tenemos una estructura y tenemos un mínimo de cumplimiento, digamos, cada año, ¿no? a los que debemos asistir. Luego están todos los informales. Individualmente, el tener ese hábito y ese interés por participar en diferentes foros, las publicaciones, los libros, las revistas, en equipo, diálogo y carretera donde se resuelve el mundo. Lo hemos puesto así porque realmente es un espacio más. Todos esos viajes, ¿no? Seguro que os ha pasado cuando vais en coche con alguien de la empresa a visitar a algún cliente que realmente te pones a hablar y muchas veces tomas hasta decisiones estratégicas y reflexiones también estratégicas y es algo a lo que damos importancia, ¿no? Y luego en comunidad las llamadas permanentes de actualización con nuestro ecosistema y la asistencia en foros. Aquí sí que vemos que es importante siempre mantener ese lazo de llamar, de actualizarnos sobre la visión de mercado, el estado en el que estamos cada una de las empresas y demás. ¿Qué hacemos con todo esto? Ahora ya hemos metido todos los ingredientes en la coctelera y nos toca empezar a crear algo, ¿no? Y ya podemos hablar de inteligencia. Sí generamos espacios donde vamos a tomar decisiones con todo lo que hemos aprendido. Aquí, por ejemplo, hemos dibujado un año de Baiba, ¿no? Lo que podría ser en muy grandes hitos, pero, por ejemplo, sí que hacemos al principio de cada año siempre una jornada estratégica que nos preparamos previamente, donde se toman una serie de decisiones. Trimestralmente también hacemos un ejercicio de actualizar esto y de hacer, sobre todo, foco en esos ejes de innovación y luego espacios de toma de decisiones, ¿no? Mientras todo lo demás va ocurriendo y mientras todo lo que es informal va fluyendo también, ¿no? Como debe ser. En este gráfico hemos intentado recoger algunos de estos espacios, como ejemplo, pues ya veis,
La jornada estratégica anual, una vez al año, es importante hacerlo en un entorno físico y debatimos desde el plan estratégico y cuáles van a ser los ejes de innovación, que es lo que va a marcar todo. En eso sí que somos bastante ordenados, diría yo. Pero también debatimos, por ejemplo, de cuál es nuestra visión del mercado. Con todo lo que hemos aprendido este año, nosotros hacia dónde creemos que va el mercado y cuáles creemos que son las tendencias, ¿no? También las jornadas de reflexión trimestrales que decía, reuniones de seguimiento, obviamente una vez a la semana intentamos hacer siempre una reunión, a veces son 3, a veces es ninguna. Aquí tenemos bastante flexibilidad por el tipo de empresa que somos y luego todo lo que se va activando, ¿no? Pues obviamente después de ir a una feria habrá una reunión de hacer zumo con todo lo que hemos visto en la feria, siempre que haya algún eje de acción activo. Y la propia apertura a la reflexión que comentaba que tiene que ser constante, ¿no? El tomar decisiones, muchas veces se puede tomar una decisión por WhatsApp. En cuanto a esta toma de decisiones, sí que tenemos un mantra que es importante para nosotros y que lo definimos dentro del valor de dinamismo, que era: en Baiba debemos de ser capaces de tomar decisiones en 24 horas. Es decir, no podemos permitir o nos tenemos que responsabilizar con que si no, el no ser capaces de tomar una decisión no puede bloquear la agilidad de un proyecto en ningún caso. Esto implica 2 cosas, ¿no? Por un lado, confianza, porque obviamente si tenemos que tomar una decisión, yo voy a intentar validarlo siempre con Caro y con John, pero si por algún motivo no puedo hablar con Caro y con John, porque tal y como es últimamente que son con el home office, los Skypes uno tras otro, tendré que tomar la decisión yo misma con la confianza de que ellos van a confiar en mí y con ellos la confianza de que la decisión que yo tome va a ser correcta, ¿no? Pero en ningún caso retrasar los proyectos por esa falta de confianza, ¿no? Y por otro lado, la palabra hipótesis. Aquí estaríamos entrando un poco más en todo lo que es Lean Startup, pero sí que es algo a lo que damos importancia. Si no somos capaces de tomar una decisión en 24 horas porque nos falta criterio, por lo menos tendremos que tener la capacidad de definir cuáles van a ser esas hipótesis que tenemos que validar para tener criterio para tomar la decisión, ¿no? Y aquí sí quería poner un caso práctico que sería en el desarrollo de los proyectos. Si vamos a 4 fases hasta el lanzamiento del desarrollo de un proyecto, siempre van a haber hitos de validación, pero sí vemos importante que a medida que vamos integrando ejes externos de vigilancia o de nuevos aprendizajes, no tener miedo a activar una validación constante, ¿no? Que puede ir surgiendo en diferentes momentos. Y aquí sí que poníamos un ejemplo. Bueno, primero hemos introducido esta viñeta que a mí me gusta mucho sobre Lean Startup, emprendimiento tradicional versus Lean Startup, que muestra mucho este ejemplo, ¿no? Que Lean Startup básicamente es todo lo que es filosofía de tener esa mentalidad de ir aprendiendo lo más rápidamente posible con el menor despilfarro de recursos posible, ¿no? Y lo máximo del mercado. En esta imagen, por ejemplo, vemos, pues vamos a generar una pirámide, hacemos todos los planos, el diseño, el plan de negocio y nos ponemos ya a construirla, que va a tardar X años, ¿no? En Lean Startup, bueno, no nos vamos a meter en ese jaleo, primero vamos a validar. Hacemos aquí un photocall un poco fake, validamos el flujo de gente, la frecuencia, están dispuestos a pagar $10 o no, y ya cuando tengamos todas esas hipótesis validadas, nos ponemos, ¿no? En marcha. Y aquí sí ponemos el ejemplo, por ejemplo, de un proyecto que hemos trabajado, que yo creo que alguna de las personas que lidera el proyecto está conectada. Este es un proyecto, es el más reciente que hemos trabajado, por eso lo ponemos y pongo una viñetita porque todavía no está en el mercado, aunque lo estará pronto. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con una empresa con la que trabajamos en un caso de un producto que es la bomba, es una pasada, tiene muchísimo potencial, hacemos ese análisis y esa prospección de mercado de ver que realmente puede ser muy competitivo en el mercado, pero que el desarrollarlo también es cierto que tiene una implicación a nivel de inversión muy grande para la empresa, ¿no? Y nos quedaban hipótesis para validar. En todo lo que eran fuentes primarias ya habíamos validado todo lo que podíamos validar de vigilancia y de adquisición de información, de todo lo que estaba disponible en informes, datos de mercado y tal. Lo que nos faltaba era validar otra serie de hipótesis. Aquí lo que hicimos, por ejemplo, fue hacer un mínimo producto viable, un prototipo, que obviamente en términos de calidad había pasado todo lo que tenía que pasar, ¿no? Al ser alimentación, con una etiqueta en la que sí que colaboró una agencia de diseño y lo pusimos en una máquina de vending, ¿no? Era un prototipo. La etiqueta, por decirlo de alguna manera, estaba pegada directamente en este prototipo que se había hecho. Y lo que hicimos fue ponerlo en esta máquina de vending y ver
¿qué pasaba? Si la gente lo pagaba al precio que lo habíamos puesto, cuál era la frecuencia, cuál era el momento de consumo, qué tipo de personas lo compraban, cuál era el feedback que recibíamos después. Y realmente es un experimento que nos permitió aprender muchísimo para después tomar mejores decisiones, ¿no? Nosotros a todo este estilo de trabajo, esta filosofía, también lo incluimos dentro de lo que es inteligencia porque entendemos que es un caso práctico aplicado en un proyecto, ¿no? Y por último, también vamos a hablar de prospectiva. Dentro de lo que es prospectiva, lo entendemos como el prospectiva igual a futuro casi, ¿no? El acercarnos al futuro y ser conscientes de qué es lo que viene y estar cerca de esa nueva realidad y sobre todo en entornos colaborativos, ¿no? Entonces, está muy relacionado con todo lo que hemos hablado antes y también creemos que se retroalimenta de alguna manera, de tal forma que muchos de los ingredientes que hemos mencionado en vigilancia también están en prospectiva. El asistir a foros de prospectiva, en las ferias también aprendemos mucho sobre lo que va a venir, en las acciones colectivas, las mesas redondas, el propio ecosistema que tal vez sea incluso donde más aprendemos, ¿no? Y aquí también, dentro de lo que es nuestro propósito, sentimos la responsabilidad de generar esos entornos de prospectiva y de acercarnos al futuro de manera colaborativa, ¿no? Voy a poner un ejemplo, a ver, que aquí ya tenemos que entrar en cambios de... Vale, voy a poner un ejemplo. Patricia, ¿estáis viendo la pantalla? No se ve todavía, no se ve el vídeo. A ver. No te preocupes, esto es lo que tiene tenerlo en dos sitios. Sí, sí. Y Chía, es decir, la cámara. Ahora sí estáis viendo, ¿no? Va a empezar ahora. Sí, dale al play y yo creo que ya está. Vale. Ahí. Vale. Esto, por ejemplo, sería un ejemplo de un programa que trabajamos el año pasado con AgriFood, con el clúster de alimentación de Navarra, un programa en el que participaron 16 empresas navarras y que tenía precisamente como uno de los objetivos ese ejercicio de prospectiva, ¿no? Este programa se trabajó en base a los ejes estratégicos en alimentación que se habían definido, seleccionando 2 de los retos a nivel estratégico y durante un programa de 9 meses trabajamos con estas empresas en los 2 retos, en 2 equipos, en el desarrollo posible de estos retos que se veían como estratégicos a futuro, ¿no? Hablando pues desde la parte más de tendencias hasta la parte más de ideación de cómo nos imaginamos resolver estos retos y hasta la parte de modelo de negocio y de posible testeo con mercado, ¿no? Entrando también en algunos ejercicios que hicimos de testear con mercado. Y bueno, la verdad que fue una experiencia que funcionó muy bien, nosotros estamos contentos y que fue muy gratificante también para todas las empresas. Os presento, para quienes no les conozcáis, a Jon y a Caro. Vale, y vuelvo para aquí. Y ya con todo lo que hemos hablado, sí nos gustaría cerrar con alguna reflexión a nivel cultura, ¿no? Para nosotros, como os decía, ha sido muy importante siempre el dedicar tiempo y el dedicar espacio de reflexión a trabajar cuál va a ser nuestra cultura y sí creemos que es importante siempre tener estos espacios de reflexión porque la cultura va a determinar la innovación también en la empresa, ¿no? Y el éxito de la innovación. Algunos elementos que creemos que son importantes. Primero, el autoconocimiento. ¿Está la dirección alineada con la prospectiva? ¿Cómo es la cultura de mi empresa? ¿Cuál es el grado de madurez de mi equipo? ¿El conflicto genera bloqueo o genera aprendizaje? ¿Y qué está obstaculizando también que el aprendizaje fluya, ¿no? Algunas de las preguntas que nos podemos hacer para dibujar esa radiografía de la cultura de nuestra empresa, ¿no? Una vez tengamos esta radiografía, definir la receta. También pensamos que aquí no es café para todos, sino que cada empresa, cada equipo tiene que encontrar cuál es la receta que mejor le va a funcionar, ¿no? Si definimos un método concreto o no, qué tipo de espacios de aprendizaje vamos a definir, cómo nos vamos a apoyar en las herramientas digitales, si necesitamos una calendarización concreta o no, más estructurada o menos, la definición de roles y qué prácticas para asegurar ser una empresa cliente céntrica vamos a activar. Generar también siempre, como decía, esos espacios de aprender, interiorizar, compartir, reflexionar, cristalizar y tomar decisiones que a veces es fácil no generarlos. Es fácil decir, bueno, esta sesión que es de aprendizaje, tenemos estos temas urgentes, ¿no? Que lo urgente realmente se interponga.
Y para generar estos espacios también íbamos a compartir un gráfico que es muy simple, seguramente lo conozcáis, pero nos gusta mucho precisamente por la simpleza que tiene, ¿no? Dentro de los procesos de aprendizaje o de generar nuevos hábitos, partimos siempre del no sé lo que no sé, no soy consciente de lo que no sé, yo no sé que quiero aprender a conducir porque no sé que esa acción existe, luego ya empiezo a ser consciente de lo que no sé. Joder, conducir como acción, ¿no? Quiero aprender a conducir, es algo que soy consciente de que no sé hacerlo y quiero aprender a hacerlo. Pasamos a una fase en la que aprendemos y ya soy consciente de que sé, pues primera, segunda, le doy al acelerador y por último pasamos a esa fase donde ya se ha normalizado, ya se ha interiorizado y lo hacemos de manera fluida. Yo voy conduciendo y no voy pensando en voy a meter segunda o voy a meter tercera, ¿no? Y esto mismo pasa también con la cultura de las empresas. Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, cuando hacemos reuniones, en algunos casos, según la cultura que haya en la empresa o la tipología de proyectos, siempre intentamos meter un tema de cuestionarlo todo, ¿no? Y de hacer muchas preguntas. Al principio nos ha pasado con clientes, con empresas con las que trabajamos, que hasta ¿por qué me preguntas tanto? ¿Qué pasa? Y una actitud un poco defensiva, o no defensiva, pero sí de confusión, ¿no? De, bueno, vamos al punto, ¿no? No hace falta cuestionarlo todo tampoco. Y vemos también que a lo largo de los meses y a lo largo del proceso llega un punto en el que la propia empresa o el propio equipo con el que trabajamos ya ha generado esa cultura y ya se hacen preguntas de manera natural, ¿no? Es un ejemplo muy simple, pero sí es cierto que eso ocurre para nosotros en todos los elementos y a nosotros también en nuestra propia experiencia nos ha pasado en el inicio algunos ejes que definíamos como muy importantes o unos comportamientos que definíamos como muy importantes en nuestro equipo que no salían de manera natural y que hemos tenido que vivir este proceso, ¿no? Y creemos que es importante tenerlo en mente. Y ya para cerrar, que no me quiero ir de tiempo, simplemente reforzar esos mensajes, ¿no? Nosotros no somos una empresa centrada en todo lo que tiene que ver con, o enfocada, como ya habéis visto nuestro propósito, metodología, no somos una empresa de metodología, sino que es uno de los elementos clave que tenemos de manera transversal a todo lo demás que hacemos, porque entendemos que es un higiénico, entendemos que es importante para influir en los procesos, en las relaciones, en los resultados que tengamos, ¿no? Y de alguna manera creemos que esto es igual para todas las empresas y que merece la pena dedicarle tiempo y reflexión, que muchas veces es eso, es tiempo y reflexión y cariño. Y nada, con esto ya cierro. Muchísimas gracias. Espero haber estado dentro de tiempo, que creo que sí. Sí, perfecto, Susana. Primero agradecerte porque es un gustazo oírte y bueno, y transmites un montón todo lo que vive este proyecto, ¿no? Yo lo que tengo es una primera pregunta que igual no tiene nada que ver con el tema de la vigilancia, pero ya que estás tú aquí, quería aprovechar para preguntarte. Ahora que hemos pasado todo este momento del confinamiento y demás, todos hemos oído los lineales de los supermercados y demás, que había una serie de alimentos que tenían más tirón que otros y demás. ¿Ha habido realmente a lo largo de este confinamiento un cambio dentro del sector agroalimentario? Sí, a ver, esto daría para otro capítulo más, pero sí, y además, dentro de todo lo difícil que ha sido la situación, ¿no? Nosotros, en nuestro rol, ha sido hasta bonito, entre comillas, ver todo ese proceso, ¿no? Porque realmente ha influido mucho y han habido muchos cambios desde el momento pues, todos lo hemos visto, ¿no? Desde el momento del comportamiento del consumidor, cómo íbamos todos a la compra a hacer despensa, luego cómo bajaba el uso más de otro tipo de productos, como pueden ser levaduras, harinas y demás, el crecimiento en algunas categorías y la disminución en otras. Sí que vemos que a futuro es algo que va a cambiar, el cómo está el mercado, va a impactar de alguna manera en la industria en diferentes ejes, ¿no? Por un lado, todo lo que sería digitalización, tanto en gran distribución en la compra como la industria, que directamente ha empezado a desarrollar algunos canales directos con los usuarios. También en startups hemos visto esto y también hemos visto empresas que están desarrollando los productos ya pensando desde otra mirada que va a tener el consumidor, como puede ser, por ejemplo, la salud, ¿no? Productos con claims ligados al sistema inmune o productos con claims ligados a esto es bueno para tu salud y también en términos de seguridad alimentaria.
También hemos visto temas, por ejemplo, de todo lo que tiene. Sí que creemos que esto va a impactar a la trazabilidad o al seguimiento de todos los productos desde el origen y que va a ser importante, ¿no? Que se va a poner de alguna manera en el centro también más a las personas desde los proveedores y los diferentes agentes que intervienen. Bueno, yo sigo animando a todos los asistentes, que somos bastantes, a que hagan preguntas, pero yo, bueno, voy a seguir. Has comentado, bueno, he visto muy claro lo que es tenemos el proceso de la vigilancia, el proceso de la toma de decisiones unida a la vigilancia, que es la inteligencia, y luego el tema de la prospectiva, que ya más a largo plazo, con acciones con elaboración de acciones colectivas y con redes y demás. Pero ¿tenéis un responsable? No te diría, para este ciclo, ¿hay un responsable de vigilancia o de inteligencia o de prospectiva? ¿O es un tema que lo lleváis entre los tres? La verdad es que no. No, también somos un equipo pequeño. En otros contextos entiendo que habrá equipos donde sí que igual sea necesario definir roles, en nuestro caso no. Sí que tenemos objetivos y sí que nos marcamos de alguna forma esa hoja de ruta, pero no tenemos responsables. Las responsabilidades son compartidas y lo que a lo mejor sí que hacemos es en esos espacios informales de vigilancia. Al final, cada uno, como somos roles diferentes, tendemos a vigilar sobre lo que más nos gusta, que tiene cabida también, ¿no? Dentro de lo que es nuestro propósito. Pues a lo mejor John, dentro de lo que es inversiones, startups, obviamente va a estar con las antenas más encendidas, Carolina en todo lo que es gran distribución, consumidor, etcétera, y yo en todo lo que es más a nivel metodológico, cultura, pero sí es cierto que todo va a ser transversal. Eso no significa que solamente estemos en ese foco, sino que ese foco pues seguramente nos tire más que los otros. Luego hablabais también de que tenéis, sois los tres y luego tenéis una serie de colaboradores. ¿Estas colaboraciones cómo las localizáis? Pues hay a ver, por un lado, estamos siempre muy activos o atentos a poder participar en diferentes foros y vas conociendo personas y vas, pues esta persona es interesante, la contactamos y nos vamos conociendo. Y por otro lado, también hay una parte que es cómo fluyen esas colaboraciones, ¿no? Hay colaboraciones o culturas que a lo mejor no casan bien y o vemos que no nos podemos enriquecer mutuamente o no tenemos la misma manera de trabajar, y otras personas con las que conectas, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos y son personas con las que nos hemos ido encontrando, nos hemos ido enriqueciendo, los proyectos se han enriquecido y con las que trabajamos. Y hablamos de personas, pero también hablamos, por ejemplo, de startups con las que trabajamos, ¿no? Y que a lo mejor tienen otros temas en términos de información, data y demás, y que vemos que son estratégicas también para nuestra actividad. Nos preguntan que a ver si utilizáis alguna plataforma que os ayude para el tema de la vigilancia. Pues mira, aquí voy a ser súper sincera, John y Caro seguro que les está haciendo gracia porque con el tema de las plataformas hemos tenido muchas idas y venidas, nos ha costado encontrar, probando todas las más innovadoras, dinámicas, que te permitían más opciones y finalmente con lo que trabajamos es con Drive, compartimos ahí toda la información, Excel, recogemos ahí todos los datos que creemos que es interesante y luego sí que hacemos dentro de esos ejercicios de hacer zumo nuestros propios informes. Cuando si leemos 30 informes sobre tendencias en 2025, luego sintetizamos en lo que creemos que es importante para tener nuestros propios documentos, ¿no? Igual dedicamos más tiempo a toda esa vigilancia, a hacerla nuestra, que a recogerla en una plataforma. Y en cuanto a plataformas, la verdad que utilizamos las básicas. Hemos utilizado eso, Drive, Excel son ahora mismo las que mejor nos funcionan, Dropbox, compartimos ahí toda la información, nos organizamos con las plantillas que nos hemos creado y suficiente, diría yo. ¿Y medís de alguna manera el impacto que tiene la vigilancia en el negocio? Porque ya me has dicho que plataforma como tal utilizáis esa, pero luego me dice, esta vigilancia que he estado haciendo sobre este tema tiene el impacto X. Sí, si hablamos, por ejemplo, de indicadores de medición, dentro de lo que es la definición de vigilancia, creemos que hay una parte que no va a ser medible, que es intangible porque lo ligamos directamente con aprendizaje y en el aprendizaje va a haber una parte que va a ser intangible y que hay que darle valor igualmente porque es positivo. Hay otra parte que sí que es medible. Nosotros, como la vigilancia tiene tanta presencia dentro de los proyectos que desarrollamos, el impacto es directo en el negocio, ¿no? Porque lo estamos aplicando. También el seguimiento que hacemos en términos de las tendencias del consumidor, todo el aprendizaje que nos da la vigilancia, que luego lo vamos a implementar
en según qué foros y con según qué clientes, para nosotros eso sería un indicador, ¿no? Y darías, bueno, dado la experiencia que tenéis y demás, ¿darías alguna recomendación para la empresa que no tenga tan interiorizado este ejercicio de estar alerta? Porque al final un poco todas estas sesiones sirven para sensibilizar, ¿no? Cómo tener las antenas activadas y al final muchas veces lo que pasa con la vigilancia es que la organización tiene otras prioridades y todo esto lo deja aparcado, aunque realmente es prioritario. Entonces, ¿tendrías alguna recomendación desde vuestra experiencia? Sí, yo creo que es un poco ligado a lo que hemos comentado al final. Por un lado, dedicarle tiempo de reflexión a ese diagnóstico de por qué no los tenemos interiorizado, porque puede ser un tema de equipo, puede ser un tema de cultura, puede ser un tema de cómo nos organizamos, puede ser un tema de procesos, hacer ese diagnóstico bien y después que hayamos definido ese diagnóstico, empezar a implementar pequeñas prácticas forzadamente. Hay gente, por ejemplo, que no es muy fan de esta palabra, ¿no? Del forzar, pero yo sí creo que es importante al principio forzarlas. Pues si vamos a dedicar los viernes a la mañana 3 horas a temas de vigilancia, un viernes al mes a la mañana 3 horas, eso no se puede mover y tiene que ser forzado y tiene que ser algo estratégico hasta que lo tengamos normalizado, ¿no? Luego ya cambiará y a lo mejor si no es los viernes, pues es ya la gente fluidamente lo hace 15 minutos cada día, pero al inicio sí que recomendaría intentar darle la importancia que tiene, incluso forzándolo un poco y haciéndolo no tan naturalmente, hasta que salga natural. Nos preguntan también que con qué frecuencia realizáis las sesiones de análisis. De análisis, bueno, en general, ¿no? Es que tenemos diferentes, dentro de lo que es análisis tenemos diferentes ejes. Entonces, por ejemplo, siempre antes como solemos aprovechar en verano siempre hacemos todo un tema de análisis de tendencias de cara al año que viene, también porque en septiembre como empezamos nuevos proyectos y empezamos temas formativos, nos gusta hacer el update nuestro y actualizarnos. Entonces, en verano aprovechamos para hacer todo ese tema más genérico a nivel tendencias, pero luego los ejes de innovación son casi siempre enfocamos trimestralmente y luego hay otros tantos que van surgiendo. O sea, es que diariamente estamos compartiendo información. No es lo que decía, los estratégicos sí que puede ser una vez al año lo más global, trimestralmente los ejes de negocio que vemos que son más estratégicos en categorías concretas y luego estaría todo lo que va fluyendo, que casi es la mayor parte en realidad. Has comentado que acompañáis a las organizaciones en este proceso de la vigilancia y demás. ¿Cómo lo hacéis? Ay, vale, que se me había parado la pantalla. Vale, como decía eso, dentro de todos los proyectos, sobre todo en aceleración de proyectos, en desarrollo de modelos de negocio, en estrategia también, dentro de todos los proyectos incluimos siempre esa parte. Incluso ha habido veces que nos han comentado, oye, que esta parte ya la tenemos trabajada, vamos a partir desde la estrategia de comercialización y que hemos tenido que forzadamente ir un paso para atrás para dar pie a esta parte de vigilancia, porque por un lado necesitamos abrir la mente para tomar las decisiones adecuadas y necesitamos mejorar la consciencia porque mejor consciencia nos va a ayudar a tomar después mejores decisiones, ¿no? Y a la vez, como equipo, en todo lo que es el proceso de trabajo de equipo, de desarrollo de ese equipo que está desarrollando el proyecto, nos va a dar mayor seguridad sobre decisiones. Cuando no lo hemos hecho o al inicio, cuando en alguna ocasión no lo hicimos, luego nos pasaba que acabábamos teniendo que volver para atrás siempre, porque entraban dudas de, pero esto que hemos decidido estará bien, no lo tenemos, y siempre teníamos que acabar volviendo para atrás, ¿no? Y ya definimos lo que iba a ser nuestra metodología de Kitchen y ya es como un higiénico, no entendemos el proceso sin introducir esa parte. Mira, nos acaba de surgir una idea de colaboración. Nos pregunta, vamos, un asistente que cómo podríamos contactarte por correo electrónico para una idea de colaboración. Si estás inscrita, no te preocupes que yo tengo el mail y os pongo en contacto, Amaya, sin problema para eso. Y bueno, una de las cosas que sí que se ha dicho, pero que me gustaría para acabar, a no ser que haya alguna pregunta más, ha quedado claro que todo esto de la vigilancia, la inteligencia y demás, si no está alineado con la dirección o con el plan estratégico, no tiene sentido. ¿En algún momento habéis tenido que cambiar vosotros el plan estratégico que habíais definido por temas porque habéis encontrado señales difusas o algo que de repente lo teníais enfocado hacia un lado y habéis tenido que cambiar gracias a la vigilancia? Sí, seguro, seguro que sí, porque además entendemos que puede pasar y que no es algo negativo, ¿no? Que realmente
De hecho, vemos como positivo, somos, lo dicho, somos muy ordenados dentro de lo que es nuestro plan estratégico e intentamos cumplirlo y seguir lo que nos hemos marcado y la verdad que lo hacemos, ¿no? Pero también tenemos apertura a pivotar cuando es necesario y, pues, por ejemplo, cuando en 2016 uno de los focos de innovación que teníamos era el desarrollar modelos de negocio en base al reaprovechamiento de su producto para generar productos de valor añadido y desarrollamos, de hecho, algún proyecto, queríamos hacerlo como algo propio y nos dimos cuenta de que, por un lado, por temas que íbamos viendo del mercado, de la percepción que tenía el usuario y el valor que le daba este tipo de productos y, por otro lado, por movimientos que estaban habiendo en la industria, el enfoque que le habíamos dado al proyecto no era el adecuado, ¿no? Y que teníamos que pivotar. Y pivotamos, cambiamos esa línea de negocio y lo que hicimos fue integrarla en los otros proyectos que desarrollamos. Cuando hay una oportunidad de jugar con el aprovechamiento de su producto, lo hacemos, pero pivotamos, ¿no? Y realmente lo vemos como algo positivo. Es algo que nos costó mucho en ese momento porque siempre está esa parte, no sé si decir ego o propiedad de nuestro bebé, nuestro proyecto, cómo vamos a cambiar ahora algo que hemos decidido y en lo que hemos invertido tanto tiempo, pero en realidad es algo bueno, ¿no? Si te das cuenta, hay señales que te están diciendo que no vayas por ahí, el tener la capacidad también de pivotar y de decir, pues vamos para otro lado. De todos modos, por acabar, Susana, si quieres dar tu correo electrónico para que en este caso se pongan en contacto contigo las personas interesadas, vale. Ahí tenéis el mail. Pues si no hay ninguna pregunta más, solo puedo agradeceros a Baiba todo el esfuerzo de esta preparación para este webinar. La verdad que a mí me ha gustado mucho y a los demás agradeceros vuestra presencia. Desde abril de este año hemos empezado con las sesiones online. Hemos tenido más de 350 asistentes, por lo cual en septiembre tenemos que seguir, dada la acogida. El 18 de septiembre volvemos a la carga con Eurosigno. Ha sido un placer estar con vosotros.